Buenas tardes. La verdad es que gracias, doctor Illescas, por la presentación. El día de hoy, pues, les quiero hablar un poquito de las enfermedades, de los trastornos motores del esófago. Pero antes, tengo preparado un caso clínico que la idea es tratar de abordar, y tal vez para todos los que estamos acá entendamos, todos los síntomas que se nos pueden presentar en un paciente con molestias esofágicas. Perdone acá. Es una paciente de 25 años que consulta por pirosis de 3 años de evolución, sin presentar regurgitación, con dolor torácico y disfagia intermitente. Ha consultado con diferentes médicos por presentar poca mejoría, consulta con un nuevo médico que le dejó tratamiento con un diferente inhibidor de bomba de protones que le habían dado. Por no mejorar, vuelve a consultar y el médico le aumenta la dosis a 2 veces al día. El médico le pregunta a la paciente si encuentra algún detonante de los síntomas, tanto alimenticios, físicos y psicológicos, y dice ella que lleva una vida bastante tranquila. El médico la envía para hacerle una gastroscopía, pues, para revisar que todo esté bien en el esófago. El esófago se encuentra sin erosiones, no hay lesiones, el estómago es normal, el duodeno es normal, se le realizan biopsias gástricas, si tiene gastritis crónica moderada, sin actividad, con cambios leves, Helicobacter pylori negativo, y el médico pues decide no realizarle biopsias esofágicas debido a las características clínicas de esto. Lo envía el médico para una manometría de alta resolución, y como ustedes pueden, solo para dar los datos, le reportan como una manometría de alta resolución normal. Se le realiza una pHimetría con impedancia intraluminal, la cual la reportan normal. Sin embargo, la paciente, aunque no tenga episodios de reflujo tanto ácido como no ácido, reporta que tiene 75 episodios de pirosis durante las 24 horas, por la que el diagnóstico que se da es de pirosis funcional. ¿Qué hacemos ahora con la paciente? Se decide iniciar una combinación de inhibidor de bomba de protones más antidepresivo tricíclico. Se le realiza terapia cognitiva, y a los 3 meses la paciente regresa a consulta asintomática, agradecida que después de 3 años ya no tiene pirosis. Más adelante el doctor Post también les va a hablar del manejo de la enfermedad por reflujo. Voy a hablar acerca de los trastornos motores del esófago, donde los objetivos de la plática es básicamente cuál es la definición. Vamos a hablar un poquito de los trastornos, de los diferentes trastornos de motilidad, así como la clínica, diagnóstico, el tratamiento y la conclusión, que es un hecho de que es importante para que lo llevemos. Por definición, los trastornos motores del esófago son desórdenes que afectan la función motora, que pueden ser alteración del esfínter esofágico superior, alteración de la movilidad del cuerpo esofágico, así como del esfínter esofágico inferior. Los síntomas que se asocian a trastornos motores del esófago son enfermedad por reflujo, o sea, pirosis o regurgitación, dolor torácico y disfagia, que habló el doctor Bernard Reyes previamente. Pero ¿cuál es la definición de disfagia? Es el impedimento del paso normal del material deglutido, y el dolor torácico no cardíaco es el dolor retroesternal de origen no cardíaco, muscular o pulmonar. Y aquí eso es importante, donde yo me detengo cuando nos referimos de dolor torácico no cardíaco. Si un paciente llega con ustedes con dolor torácico, como eh, en primera consulta, hay que asegurarse que este paciente no tenga factores de riesgo para tener algún problema cardiovascular. Ahora, ¿qué sabemos nosotros o qué es lo que nosotros tenemos que sospechar cuando un paciente consulta con nosotros por disfagia? Doctor, yo vengo porque tengo disfagia. Cuando a estos pacientes en el abordaje del diagnóstico se les realiza manometrías, este es un estudio en el 2003 donde todavía se realizaba manometría convencional, se encontró que de estos 403 pacientes con disfagia, el 47% tenía una manometría normal,
perdón, 53 una manometría normal y 47 una manometría anormal. O sea, quiere decir de que la mitad de los pacientes que tienen síntomas de disfagia van a tener un estudio manométrico normal. Pero de los pacientes que tenían alguna alteración de la motilidad, los diagnósticos que más se presentaban era que el paciente tuviera acalasia y que el paciente tuviera una peristalsis inefectiva. Entonces, ¿cómo lo traducimos nosotros a nuestra práctica clínica? Si yo tengo un paciente con disfagia, con un estudio de manometría normal, uno dice, la probabilidad que este paciente tenga una manometría anormal es del 50%, y si está alterada, los dos diagnósticos que tenemos que pensar es que el paciente pueda tener acalasia o con un esófago que... Del total de los pacientes, en este mismo estudio donde se evaluaba que el síntoma principal era dolor torácico no cardíaco, vean ustedes, solamente el 30% tenía un trastorno de motilidad propio y el diagnóstico que más se presentaba era que el paciente tenía un esfínter esofágico inferior hipertenso. Y cuando el paciente consultaba o se refería al paciente porque tenía dolor torácico no cardíaco y disfagia, nuevamente vean ustedes, el 50% va a tener una manometría anormal, o sea, la mitad, y de ellos, nuevamente, tanto la acalasia como un trastorno de que el esófago no se mueva bien, son los dos diagnósticos principales. Este es un estudio más reciente, que es un estudio que se realizó en Canadá en el año pasado, donde se realizaron 1099 manometrías de alta resolución durante 3 años. Y vean ustedes, casi el 70% de los pacientes tenían una manometría normal y el 12% tenían acalasia seguido por motilidad esofágica inefectiva. Entonces, sí siguen siendo los dos diagnósticos de manometrías anormales los principales. Ahora dice uno, ¿por qué los pacientes tienen que ser llevados a manometrías cuando ya sabemos que el 70% van a estar normales? Porque nos sirve a nosotros para tratar de definir de que este paciente probablemente tenga un trastorno funcional de esófago y no hay una enfermedad orgánica. ¿Cuáles son los métodos que nosotros tenemos que realizar cuando una persona tiene síntomas como disfagia, dolor torácico y pirosis? Tenemos los estudios que nos evalúan la morfología, como el trago de bario, la videofluoroscopía o videofluoroscopía de deglución para los pacientes que tienen disfagia orofaringia, endoscopía de alta definición, y para evaluar la función del esófago utilizamos la manometría más trago de bario, la manometría de alta resolución y nuevamente la videofluoroscopía. Entonces, estas son las herramientas que nosotros tenemos para hacer un diagnóstico de los pacientes que consultan con disfagia. ¿En qué consiste la manometría de alta resolución? Esto es solo para un recordatorio que todos ustedes ya conocen. La manometría nos evalúa en una sola deglución cómo funciona el esfínter esofágico superior, cómo funciona el cuerpo esofágico, así como el esfínter esofágico inferior. Y aquí ustedes ven un círculo porque aquí esta disminución de la contracción es porque aquí tenemos nosotros músculo estriado y aquí tenemos músculo liso. Entonces, para esto nos sirven estos estudios, para nosotros poderle decir al paciente si tiene un trastorno orgánico, o sea, una enfermedad real, o si el paciente tiene un trastorno funcional que ya dependiendo del diagnóstico se decidirá qué hacer. Y este es el estudio de una manometría de alta resolución que nosotros vemos en el laboratorio de fisiología, donde se ve la deglución, cómo se relaja el esfínter superior, la contracción faríngea, la contracción del cuerpo esofágico y cómo se relaja el esfínter inferior. Y esta es una foto de cómo se ve con manometría convencional. Cada día se realiza. Causas de disfagia no las vamos a mencionar, solo recordemos que tenemos que nosotros darle el apellido a la disfagia que sea tanto orofaringia como esofagia. Y ya propiamente de los trastornos motores que nosotros vemos en pacientes con disfagia o dolor torácico, el más frecuente, como mencionó en las diapositivas previas, es acalasia,
Se presenta uno en cada 100.000 pacientes. Sabemos también de que está muy asociado a enfermedad de Chagas. Sin embargo, recordemos que el Trypanosoma cruzi que vemos nosotros de este lado de América, o sea, más como y del norte, es diferente al Trypanosoma cruzi que se ve más como para Sudamérica, América del Sur. ¿Por qué es importante definir? Porque dependiendo de la localidad, o sea, el sitio en América donde vive la persona, la enfermedad de Chagas puede producir o trastornos a nivel cardiovascular, a nivel cardíaco, o puede producir trastornos a nivel de tracto digestivo. Lo que nosotros vemos acá en Guatemala, América y Norteamérica, son más trastornos a nivel cardíaco. La acalasia se presenta igual en hombres y en mujeres y es de una presentación bimodal que es entre 30 y 60 años. Pero vean ustedes qué es lo que nosotros tenemos que preguntarnos en pacientes que tienen mucho reflujo y que tienen años con inhibidor de bomba de protones, mucho tiempo con regurgitación y que no mejoran. Siempre tenemos que sospechar de que acalasia tiene que ser el diagnóstico diferencial. ¿Y por qué es importante? Porque esta enfermedad nos produce una disminución de la calidad de vida, nos produce ausencia laboral y es un hecho de que nos produce altos costos en la atención de los pacientes. Pues la fisiopatología, solo para recordar, hay un aumento de las neuronas excitatorias y una disminución de las neuronas inhibitorias que les voy a explicar en estas diapositivas. Aquí ustedes, tal vez solo para que vean con los colores azules, quiere decir de que en una persona normal hay un balance entre las neuronas, tanto excitatorias que están en azul, como las neuronas inhibitorias que están en rojo. Pero, ¿qué pasa en los pacientes con acalasia? Aquí vemos, es un paciente que tiene una obstrucción. Ustedes ven cómo existe una disminución de las neuronas inhibitorias de las que están con rojito. Y vean ustedes, en un paciente con acalasia tipo 2, ya se están perdiendo tanto las neuronas, tanto inhibitorias, pero nos quedan más excitatorias. En la acalasia tipo 1, que es una acalasia que lleva muchos años de presentarse, y vean ustedes en la acalasia tipo 3, existen más neuronas preganglionares excitatorias que inhibitorias. Entonces, ¿qué sabemos? Que a través del tiempo se están disminuyendo las hormonas las neuronas, inhibitorias y aumentan las excitatorias. ¿Cuál es la etiología de la enfermedad de acalasia? Realmente existen muchas teorías, no se sabe realmente cuál de todas está, no se ha demostrado que una de ellas sea la que produce más enfermedades. Sin embargo, se ha demostrado que existe un efecto genético, efecto autoinmune, y también existen unas teorías de que existen enfermedades infecciosas que al final de padecerlas pueden dar síntomas de acalasia. Y vean ustedes, estos son como un diagrama de cómo se presenta la enfermedad. Está el detonante inicial, que puede ser autoinmune e infeccioso. Existe la predisposición genética. Va a haber una inflamación del plexo mientérico, se van a formar anticuerpos, va a producir destrucción neuronal y es lo que nos va a llevar a acalasia. Y vean ustedes la clínica, la principal es disfagia, pero vean ustedes, estos pacientes consultan porque tienen neumonías por aspiración, consultan porque tienen regurgitación y vean que hasta el 50% de los pacientes puede tener pirosis. Entonces ese es el problema, que muchos se pueden confundir con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos pacientes con pirosis que no responden al tratamiento médico, tenemos que hacer estudios de fisiología esofágica para descartar esta enfermedad. Ahora, ¿qué sabemos de la endoscopía? Perdón, estos son los hallazgos. Nosotros podemos encontrar desde una endoscopía normal hasta una dilatación importante del esófago, pero sí es importante realizar un estudio endoscópico porque nos tenemos que asegurar de que el paciente no tenga una neoplasia de la unión esófago-gástrica que nos vaya a confundir y que eso pueda ser lo que nos está produciendo obstrucción. Otro ejemplo, vean ustedes, un paciente con una endoscopía, con una unión esofagástrica prácticamente normal, y vean ustedes acá cómo está dilatado en esta diapositiva y en esta existe hasta inflamación.
Pero también es importante que recordemos que en un paciente con acalasia, entre el 30 y el 40% va a tener una endoscopía normal. Por eso es importante que nosotros hagamos una buena historia clínica para tener una sospecha de la enfermedad. Esta es una clasificación endoscópica que la utilizamos para definir el tratamiento, que es cuando se quiere hacer tratamiento endoscópico, que les voy a hablar más adelante. Y vean, aquí le traigo que a mayor inflamación que nosotros vemos por endoscopía, cuando se realiza el tratamiento endoscópico que se denomina POEM, que es una miotomía oral, vean ustedes, a mayor inflamación, mayor presencia de vasos, y eso quiere decir que a la hora de hacer este procedimiento terapéutico, mayor riesgo de sangrado pueda tener el paciente. Ahora, ¿qué utilidad tiene el esofagograma en este grupo de pacientes? Como dijo el doctor Bernard Reyes, en disfagia se utiliza mucho. Y vean, cuando nosotros vemos un esofagograma y vemos esta imagen, pues es fácil decir que el paciente tiene acalasia. Sin embargo, igual que la endoscopía, el 30% de los pacientes va a tener un esofagograma normal. Entonces, nuevamente, tenemos que ser muy acuciosos en la historia clínica de estos pacientes. Nuevamente acá, vean ustedes cómo uno ve cómo se llena de bario el esófago y en este paciente vemos que no hay suficiente dilatación de esófago que nos puede confundir. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que todo paciente que consulta por disfagia debiera de tener una manometría de alta resolución, ya que es un estudio mandatorio para descartar tanto trastornos orgánicos como o asegurarse que el paciente tiene un trastorno funcional. ¿Y por qué? Porque con el advenimiento de la manometría de alta resolución ya conocemos ciertas enfermedades donde el paciente no cumple con acalasia, pero vemos que su esófago, que su esfínter inferior no relaja de una forma. Ahora, es importante que nosotros a la hora de realizar una manometría categorizarla por el tipo de acalasia que tiene, porque nos va a servir primero para evaluar qué tratamiento le vamos a dar y después para definir cuál es la probable respuesta al tratamiento que va a tener la enfermedad. Esta es una figura donde tenemos una acalasia clásica, donde ustedes ven acá, se recuerdan en la manometría cuando relaja el esfínter se veía como más azul y aquí el esfínter no relaja y ustedes ven que el esófago no se mueve. Esa es acalasia tipo 1. En la tipo 2, igual el esfínter no relaja y nosotros vemos esta característica como que se llama acalasia con presión o panpresurización esofágica, como que se observara un tubo, el esófago fuera un tubo porque todo se contrae al mismo tiempo. Y la acalasia tipo 3, donde el esófago se contrae al mismo tiempo, pero se contrae con mucha fuerza y estos pacientes tienen mucho dolor torácico. Pero decimos nosotros, bueno, ¿cuál es el motivo por el que nosotros tenemos que clasificar la acalasia? Existe una teoría donde al parecer existe mientras más temprano nosotros hagamos el diagnóstico de acalasia, vamos a encontrar un tipo de acalasia específico. Por ejemplo, en el tipo 3, en este estudio que se realizó que se publicó en el 2018, vemos de que los pacientes que tenían acalasia tipo 3 tenían 12 meses de duración de los síntomas y los que tenían acalasia tipo 1, 24 meses, o sea, un año de diferencia. Entonces, ¿cuál es la teoría? Que los patrones manométricos nos pueden representar los diferentes estadios de la enfermedad, donde el patrón 3 es un estadio temprano, el patrón 2, que es esta como presurización que ustedes ven, es un estadio intermedio, y el patrón 1 es un estadio final o un estadio tardío. Entonces, nos sirve a nosotros para poder nosotros definir cuánto tiempo probablemente tiene el paciente con la enfermedad y valorar el tratamiento.
vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son las diferentes modalidades de tratamiento? Pueden ser médica, endoscópica y quirúrgica. Y el tratamiento médico que se ha demostrado dar bloqueadores de canales de calcio, nitratos o inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafil. Sin embargo, son de acción corta y de muchos eventos adversos por lo que no se recomienda como primera línea. Lo que se recomienda es el tratamiento con endoscopía, la dilatación endoscópica, y vean ustedes por qué es importante diferenciar el tipo de acalasia. Si el paciente tiene una acalasia tipo 3, la probabilidad de respuesta con la dilatación endoscópica es del 33%, la tipo 2 del 90% y tipo 1 del 63%. Entonces nos sirve a nosotros para decidir cuál es el tratamiento que le vamos a dar a este grupo. Ese es solo un ejemplo donde ustedes ven cuando se introduce el balón, se distiende con una técnica pues, que utilizan en las unidades de endoscopías terapéuticas, y cómo se ve cuando se rompe el músculo del esfínter esofágico inferior. Y vean ustedes cuando se compara, tal vez me gusta más de que vean la diapositiva de una curva de Kaplan-Meier, donde se comparan la dilatación tanto endoscópica así como la laparoscopía. A través del seguimiento de los meses no existe diferencia entre uno y otro, en términos de la acalasia. Pero cuando nosotros lo dividimos, vean ustedes, la tipo 3 le va mejor con un tratamiento quirúrgico que endoscópico, en la tipo 2 no hay diferencia, y en la tipo 1 probablemente le vaya mejor en tratamiento quirúrgico que endoscópico. Entonces nos puede servir a nosotros para el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Sin embargo, ya existe la miotomía endoscópica por boca, donde ya se ha demostrado que hay una disminución de la disfagia, disminución de la presión del esfínter inferior, y no existe una diferencia entre el manejo endoscópico de la acalasia como el manejo quirúrgico. Y cuando se evalúa esta técnica, vean ustedes el promedio donde se realiza el procedimiento de 156 minutos. La miotomía quirúrgica normalmente es de 10 centímetros, cuando la endoscópica puede llegar hasta 14 centímetros, donde se va cortando la musculatura del esófago. Y vean ustedes, existe un similar éxito técnico como éxito clínico, tanto en el manejo endoscópico como en el manejo quirúrgico. El único problema que no se ha logrado o que se está tratando de resolver es de que en el manejo endoscópico el efecto adverso que nosotros esperamos es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se presenta hasta en el 44%, a diferencia del tratamiento quirúrgico, perdón, es del 11%. Entonces ahí es donde existe una diferencia, donde uno tiene que definir que uno va a tratar la acalasia y probablemente va a quedar con reflujo, pero ya se está trabajando en estudios para tratar de resolver este efecto a largo. ¿Y en qué consiste el POEM? Esta es una gráfica, una figura que les traigo, donde endoscópicamente se corta aquí el esófago y se entra a la submucosa, y cuando ustedes llegan, y se hace un túnel que llega hasta la unión esófago-gástrica, y luego se empieza a cortar todo el músculo desde 8 centímetros por arriba, desde la unión esófago-gástrica, hasta 4 a 6 centímetros por debajo de la misma. Corta todo el músculo acá y luego se sutura acá, y vean ustedes cómo se ve el túnel aquí abajo, y al final se dejan 2 clips, los clips para cerrar la disección para lograr entrar a la zona. Bueno, ¿y qué sabemos del tratamiento? Si es un paciente que tiene alto riesgo, perdón acá, que es un paciente que está frágil, o sea, que tiene muchas complicaciones, o es adulto mayor, este paciente probablemente es candidato a tratamiento médico o a tratamiento con toxina botulínica. Si tiene una acalasia tipo 1 o tipo 2, valorar una dilatación endoscópica o miotomía, y si falla, lo que se hace es de que se invierte. Si se le hizo una dilatación, se le realiza una miotomía o viceversa. Y si falla el tratamiento,
realizar un POEM o esofagectomía. Y si el paciente tiene una calasia tipo 3, en los países donde se realiza el tratamiento endoscópico, lo que se recomienda como terapia de primera línea es hacer un POEM y luego una dilatación endoscópica o un tratamiento quirúrgico o viceversa. Hoy por hoy ya no se realizan esofagectomías porque ya con el acceso a los estudios funcionales de los pacientes, nosotros podemos diagnóstico más temprano. Y lo importante es la acuciosidad que tiene que tener el médico para hacer el diagnóstico. ¿Qué sabemos del seguimiento a largo plazo de estos pacientes que tienen riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago? Puede haber una dilatación progresiva del 10% a pesar del tratamiento y se recomienda un intervalo de gastroscopía cada 3 años después del tratamiento endoscópico, pero te lo pongo acá con un signo de interrogación porque al final no se sabe realmente, en los estudios no se ha demostrado que disminuye el riesgo de adenocarcinoma escamoso con endoscopías tan frecuentes. Y esto es una diapositiva que les traigo de acalasia refractaria, que ya no lo vemos, pero tenemos que sospechar en espasmo esofágico, que les voy a hablar en unas diapositivas más adelante. Disfunción del esfínter. Pacientes antes se realizaba esofagectomía cuando tenían esófago sigmoideo dilatado, y en algunos estudios se colocaban prótesis o gastrostomías, pero ahora ya no lo vemos con la que hacemos diagnóstico. ¿Qué sabemos del espasmo esofágico distal? Vean, es un paciente que consulta por dolor torácico que es intermitente asociado a disfagia y que no sabemos si todavía no se sabe en la teoría que pueda ser una patología que pueda eventualmente desarrollar acalasia en el futuro. ¿Qué sabemos de la fisiopatología de esta enfermedad? Es de que existe un engrosamiento de la pared esofágica y el dolor se da porque como existen contracciones fuertes, existe un acortamiento, la pared del esófago produce isquemia porque hay contracciones severas de la pared esofágica. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El esfínter se relaja de forma normal, pero ¿qué pasa? El esófago se contrae muy rápido. No quiere decir que se contraiga muy fuerte, sino que se contrae muy rápido. No da tiempo para que haya una adecuada peristalsis. La peristalsis es normal, perdón, pero es una contracción muy rápida, como que el esófago fuera corriendo, por darles un ejemplo. Y el tratamiento del espasmo esofágico distal, como está asociado a reflujo, perdón, acá es inhibidor de bomba de protones, dar calcioantagonistas o nitrato, dar tratamiento endoscópico como toxina botulínica o dilatación, se puede dar trazodona, inhibidora de recaptura de serotonina, y dar tratamiento con sildenafil. O sea, si ustedes ven, hay tantos tratamientos y uno dice, cuando existen múltiples tratamientos para una enfermedad, lo que uno tiene que concluir es que probablemente hay muchas teorías de la enfermedad y uno tiene que intentar analizar cada paciente y cuál es la probable etiología de este paciente. Y vean ustedes un algoritmo, que no pretendo de que lo memoricen, pero solo veamos. El paciente tiene dolor torácico y disfagia, y usted lo manda a que se le realice una manometría. Tiene contracciones simultáneas o muy rápidas, como le digo, porque el esófago se está contrayendo rápido. Siempre documentar reflujo y dar una prueba de tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Si el paciente mejora, continuemos con IVP. Si no mejora, valorar inhibidores de fosfodiesterasa o calciantagonistas. Si no mejora, antidepresivos tricíclicos. Y si no mejora, dilatación neumática o miotomía. Entonces, ustedes ven que siempre existen pasos a seguir en este grupo de pacientes. Y lo primero que uno debe de sospechar es que pueda tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y siempre darle una prueba terapéutica. El esófago en Jack-Hammer, ¿en qué consiste esta patología? Es que el esófago se contrae, pero no se contrae rápido, sino que se contrae muy fuerte. O sea, es un esófago que produce contracciones muy elevadas y por eso el paciente consulta
por dolor torácico y o disfagia. Y vean ustedes, está asociado a la enfermedad por reflujo hasta en un 77%. Este es el mismo estudio que les había mencionado previamente, que había sido en Canadá, donde se hizo el diagnóstico de esta patología, donde el 72% consultaba por disfagia y vean, casi el 50% tenía pirosis. Y era el grupo de pacientes que consultaba, que tenía mucho tiempo de tener diagnóstico de reflujo y que no mejoraban, y por eso fueron referidos a este estudio para hacer manometría. Es la primera causa de dolor torácico, es la primera causa motora de dolor torácico, pero que no se nos olvide que la principal causa de dolor torácico no cardíaco siempre va a ser reflujo. Y en este grupo de pacientes no se recomienda hacer un esofagograma porque la probabilidad de que salga normal es muy alta. ¿Y en qué consiste? Recuerden ustedes cómo se ve una manometría normal, y vean ustedes aquí estos colores rojos, quiere decir que es un esófago que se está contrayendo muy fuerte. Por eso estos pacientes van a tener mucho dolor torácico. Aquí les traigo el ejemplo. Un esófago normal, vean cómo se ve una movilidad, un peristaltismo normal del esófago. Aquí se clasificaba en dos, en una clasificación previa, pero se los traigo para que vean cómo al aumentar la fuerza con la que se contrae el esófago, vamos viendo un color más magenta. Y vean ustedes cuando es Jackhammer, cómo se ve una contracción importante del esófago. Entonces sí nos sirve para el estudio manométrico para definir y evaluar qué tan fuerte se está contrayendo el esófago. Y vean ustedes, el tratamiento es muy similar al tratamiento del espasmo esofágico distal, inhibidor de bomba de protones, calcioantagonistas, sildenafil, trazodona, y aquí en endoscopía se ha agregado de que en varios estudios donde hacer el POEM y tratarlos como que si fuera el tratamiento de acalasia ha funcionado en estos pacientes. Y la motilidad esofágica inefectiva, ya casi voy terminando, es donde el esófago no se mueve. Pero vean ustedes este diagrama, ustedes ven, esto parece acalasia, pero a diferencia de la acalasia, que el esfínter esofágico inferior siempre se ve acá, y aquí ustedes ven, no se ve el esfínter. Entonces acá nosotros tenemos un paciente con un esófago que no se mueve, con un esfínter. Y normalmente este está asociado a enfermedad por reflujo bajo. Y como les comentaba, existe una nueva patología que se empezó a describir ya hace un par de años por la manometría, que es donde hay una obstrucción del flujo de salida, donde el paciente consulta por disfagia, el esfínter no relaja bien, pero el esófago se mueve bien. Es tan nuevo que todavía se está tratando de definir cuál es. Y vean ustedes también que tenemos que evaluar cuando hay pacientes que tienen una alteración de la movilidad en enfermedades sistémicas, donde nosotros tenemos que buscar alteración de la movilidad en pacientes que tienen esclerodermia, artritis reumatoidea, lupus, hipotiroidismo, diabetes o enfermedad de Sjögren. Nosotros tenemos que buscar en estas patologías que el paciente probablemente pueda tener una alteración de la movilidad esofágica. Y la unión esofagogástrica alterada es donde los pacientes tienen hernia hiatal. Acá ustedes ven el esfínter en esta, y acá se ve donde está la crura diafragmática, que esto es algo que no se asocia a enfermedad por reflujo y puede dar disfagia eventualmente, y la presión en reposo que puede estar disminuida. Estas ven ustedes una deglución normal, ven cómo se contrae el esfínter inferior y cómo se relaja. Este es un estudio manométrico normal, y en estas dos de abajo se ve que existen alteraciones motoras que pueden estar asociadas a una unión esofagogástrica alterada. ¿Cuáles son los puntos para llevar a casa? Que disfagia y dolor torácico, recordemos que la evaluación clínica es lo más importante, porque tenemos que identificar o tratar de definir si el paciente tiene un trastorno funcional versus un trastorno orgánico. Y debemos pensar en un trastorno motor en pacientes con síntomas refractarios, y probablemente estos son los pacientes que deben de ir a estudios funcionales del esófago.
Recordemos que este grupo de pacientes tiene que realizarse un manejo multidisciplinario y que existe tanto el tratamiento médico como tratamiento endoscópico y quirúrgico para este grupo de pacientes. Y muchas gracias por su atención.